Esta es la historia de una iglesia, una estupenda, curiosa y valiosa iglesia románica, un pueblo de Segovia, un millonario norteamericano, un museo neoyorquino, Franco y su Consejo de Ministros y bueno, un puñado de gentes más que iremos conociendo por el camino. Y por supuesto, una maraña de relaciones, influencias, voluntades y maniobras, unas veces más a la vista y otras más oscuras, para favorecer que esa iglesia, o al menos parte de ella, acabaran en un museo de la Gran Manzana neoyorquina. Hoy nos vamos a Fuentidueña para saber qué pasó aquí. Se llama ¿Qué pasó aquí? Y hoy lo vamos a contar qué pasó aquí, en este espacio, en este lugar, aquí en Fuentidueña, porque estamos en la iglesia de San Martín, ¿no? Sí, señor. Así correcto. El alcalde actual, el alcalde que te pilló todo aquello. Sí. Bueno, el alcalde, claro, todavía. El alcalde entonces, ¿no? Y te hemos secuestrado a ti también, que nos eches una mano como experto en historia del arte, ¿no? Correcto. Que es lo suyo, Alejandro. Además soy vecino también del municipio. Además eres de aquí. Bueno, yo soy adoptado, como digo, llevamos viviendo varias generaciones y bueno, pues al final yo en los veranos me he criado aquí también, o sea que me siento como parte más de todo esto. Así que bueno, pues sí, ¿cuántos años ya? 48 viniendo para acá. ¿Cuánto tiempo ha aguantado esta iglesia, estas piedras que tenemos atrás, este viento que nos azota en el día de hoy? A ver, aguantar, la iglesia ya tenemos documentación que a poco tiempo de ser construida se hundió. Y de hecho ya eso significó un valor en el que a lo largo del tiempo, bueno, pues nada más han sobrevivido aquellas iglesias que eran las que estaban mejor construidas. Lo que pasa es que ese concepto de ruina se mantuvo aquí, se utilizó durante mucho tiempo parte de la cantera, tuvo oficios, parece ser, pero cuando surge el tema de San Martín es cuando ese ábside en ruinas empieza a tener un interés para viajeros americanos y que estaban buscando precisamente eso. Alguien le había echado el ojo. Y entonces lo que está buscando es, bueno, pues llevarse parte de ese patrimonio, uno más de todo lo que se llevaron en una etapa entre principios del siglo XX que fue muchísimo, hasta justamente la década de los 60, que bueno, pues un vacío legal desde el 33 que bueno, permitieron que parte del patrimonio, tanto mueble como inmueble, saliera de España. Y necesito que me hagas una valoración. Hombre, evidentemente una iglesia románica de este estilo pues tiene un valor, pero dentro de todo el románico que podemos tener, ¿qué valor se le podía atribuir al ábside y a la iglesia? En este caso, en la zona en la que estamos, tenemos un románico muy significativo porque está dentro de lo que conocemos como el románico de la provincia de Segovia, que además tiene una característica que la mayor parte de ese románico se construye desde mediados a finales del siglo XII, que es justamente un proceso de repoblación que ya está consolidado. ¿Qué sucede en todo este marco? Que en este territorio todas las iglesias románicas que tenemos en su mayor parte son de una única nave, con grandes desarrollos, digamos, absidiales de muy buena fábrica, de muy buena labra, con grandes estructuras iconográficas que transmiten un mensaje y sobre todo tenemos pórticos laterales. ¿Qué pasa? Que si están en uso no se podían sacar de aquí. Cuando no está en uso, entonces, claro, esto es una mina. Entonces, el objetivo fue llevárselo entero. Claro, este modelo de románico que tenemos en toda esta zona, además, todo nos viene de un foco principal, que es la primera iglesia románica de la zona que tenemos como atribuida con unas características que son similares, es la del Salvador de Sepúlveda, que al mismo tiempo lo podemos vincular con las rutas que podían venir de los Magister Cominici, de los maestros de canteros que bajaban de la zona de Silos, que es una de las zonas, bueno, que mayor contribuyó a la repoblación de todas estas zonas de aquí. Todos los bienes culturales de nuestro país tienen importancia. Este, de hecho, era un bien cultural declarado Patrimonio Nacional desde 1931, si no recuerdo mal. Por lo tanto, tiene todo el interés como cualquier otro objeto que pueda tener esa catalogación, ¿no? O sea, absolutamente todo. Además es especialmente bonito. Especialmente bonito.
iglesia en ruinas, que viene alguien, que la quiere, que la compra y se la lleva. Todo bien, parece. Y solo parece, porque la cosa no fue ni tan sencilla ni tan, ¿cómo decirlo?, ética. Bueno, pues vamos a indagarlo y vamos a conocer más con una de las personas que más sabe en este país de este asunto. Oye, María José, una pregunta. ¿Cómo llega Fuentidueña a ti? O tú a Fuentidueña, ¿cómo llegáis el uno al otro? Bueno, pues llego y llega a mí de una manera muy académica, porque en este caso fue hace años cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que estaba dedicada a la enajenación de obras de arte de Castilla y León, en un marco muy concreto, porque era entre 1900 y 1936, pero en el curso de esa investigación, recorriendo toda Castilla y León y buscando tesoros que habían salido del país, pues advertí la circunstancia singular de San Martín de Fuentidueña, que aunque en ese momento se me iba de marco, porque era un episodio que había tenido lugar en 1957, lo cierto es que era apasionante, entonces aludí a él necesariamente, puesto que la salida del ábside de San Martín de Fuentidueña tuvo lugar en los años 50, en una operación por la cual llegaron a España una serie de fragmentos murales procedentes de San Baudelio de Berlanga, que habían salido en los años 20 de nuestro país. Yo creo que desde el principio se sabía lo que estaba pasando, es decir, que el gobierno español, con el fin de recuperar unas pinturas muy importantes para España, y probablemente también por presiones, por intereses, que siempre hay, pues aprobó en Consejo de Ministros que se prestase, porque está en concepto de préstamo, el ábside de Fuentidueña al Museo de los Claustros, que es una parte del Metropolitan de Nueva York. Tenía la sensación de que no conocíamos toda la historia, que había más que rascar, que superado el tiempo de secreto de archivos, era necesario ir a las fuentes originales y tratar de ver qué es lo que ocurrió realmente. A mí ya me has dejado todo loco. Cuando me metes en la charla, secretos de archivo, en una operación, es porque hay algo ahí que no terminaba de estar o no debía de estar todo claro o todo a la vista en su momento. Es que lo que conocíamos y lo que ha llegado hasta nuestros días, hasta ahora, era la versión oficial que se ofreció en 1957. Es que ha llovido mucho desde entonces, el país ha cambiado sustancialmente. Y la versión oficial ofrecida en ese momento es que el país recibía esas pinturas de San Baudelio que habían sido vendidas, que habían sido exportadas y que se conseguían a cambio, bueno, de un fragmento de una pequeña iglesia románica derruida, abandonada y que, bueno, a pocos interesaba. Era como un... Tres piedras que había aquí, sí, que bueno, que tampoco era mucho la pérdida, ¿no? Pero que, bueno, se había formalizado un intercambio. Por tanto, no era una pérdida absoluta, puesto que era un intercambio formalizado entre el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Estado español, por el cual, pues bueno, ambos conjuntos recalarían en sendas instituciones museísticas, el ábside de Fuentidueña en The Cloisters, la sección de arte medieval del Met, mientras que los fragmentos murales de San Baudelio en el Museo del Prado, y que quedarían en un depósito indefinido, sin perder la propiedad. Claro, la situación es muy extraña, es muy singular, y ese era el argumento que ha llegado a nuestros días. Pero claro, uno se hacía muchísimas preguntas. La primera y más importante era cómo el Estado español permitió que un monumento protegido, porque estaba protegido, estaba declarado monumento histórico-artístico, como un monumento integrante de su catálogo de monumentos nacionales, se autorizó su salida del país. Porque evidentemente esto contravenía a la legislación en vigor. Bueno, la fundación que gestionaban los historiadores, arqueólogos de Rockefeller, tenían catalogado absolutamente todo el patrimonio nacional y sabían, además, en manos de quién estaba. Todo lo que podía estar fuera fácilmente expoliable, entre comillas, porque muchas de esas compras fueron legales, no hay nada que objetar sobre la legalidad de una gran parte de los bienes, pero otros fueron robados o fueron cambiados por
dicho de una manera gruesa, te arreglo el tejado de la iglesia y me das esta virgencita. Esto es lo que hacían. ¿Quién eran los titulares, los propietarios de los bienes culturales de la iglesia? Es la iglesia. El Estado siempre tiene el derecho, además, de que, aunque sea una venta legal, el derecho de tanteo sobre cualquier bien de carácter artístico, ¿no? O sea, se hizo en contra de la ley vigente en aquel momento. Claro, se buscó un resquicio, se buscó cómo presentarlo, cómo hacerlo, cómo mostrarlo a la opinión pública sin que parezca que se contraviene la legislación en vigor. Ahora bien, ¿cómo se presenta? Como una cesión temporal. Temporal, pero indefinida. Temporal pero indefinida, porque en ningún momento se puso el plazo de tiempo, es decir, no figuró ninguna fecha. Y esto, claro, es algo de lo que, por ejemplo, algunas de las voces críticas señalaron. Si hay una cesión, debería figurar un tiempo, un plazo y una restitución, una reintegración a su origen. Pero es claro que eso no estaba en el horizonte. Por eso había que buscar en la documentación y en las fuentes. Bueno, hasta donde yo sé, no hubo oposición. Hasta donde yo sé, no hubo oposición por parte de la Iglesia. Había un mandato claro del obispado, el obispado estaba de acuerdo con la resolución del gobierno, o si no lo estaba, no dijo que fuera a estar, o sea, no se posicionó en contra y fue cedido sin ningún tipo de problema. Hubo una... No pasó lo mismo con el pueblo no estaba de acuerdo, lógicamente, ¿no? A nadie le gusta que se lleven tus bienes, tu historia se la lleven a otro lugar, y más a un país extranjero, ¿no? Sin que te adelantes a decirme cosas desagradables, el ábside en sí mismo, desde mi punto de vista, no es nada más que uno de los muchísimos ábsides románicos pequeños de iglesias rurales que hay por toda España. Para mí, la palabra ábside ha sido tan potente que ha ocultado lo que para mí es más importante, que es el valor de las esculturas románicas que hay en ese ábside. O sea, ¿de dónde viene ese cambio? ¿Quién tiene la idea? ¿Quién lo propone? Si habéis llegado a conocer esa idea. Porque se cambia, la extracción del ábside viene porque hay unas pinturas murales que se quieren retornar a España. ¿Cómo surge ese...? ¿Qué va? La historia... ¿No? Es que sí, la historia es... eso es lo que creíamos hasta hace muy poquito, ¿no? Pero hemos visto que no es así. La historia comienza porque desde Nueva York se quiere un ábside románico. Se conoce de Fuentidueña y se ve que es idóneo para completar una de las salas de Cloister. O sea, los americanos dicen... Ese es el punto de partida. Necesitamos aquí una iglesia, un ábside, necesitamos una pieza románica porque es lo que nos falta. Vamos a ver dónde encontramos una. Algo así, más o menos. La España de ese momento, la España de finales de los años 50, era la España en la que empezamos a tener relaciones con Estados Unidos. Es decir, hasta ese momento España había estado bloqueada internacionalmente por todos los países de nuestro entorno, hasta que visita nuestro país el presidente americano Eisenhower. Obviamente no lo visita, es una preparación de muchos años. Entonces, bueno, pues Franco se convierte de repente de ser un gobierno denostado a ser un aliado. Aunque la historia culmina en los años 50, durante la dictadura de Franco, comienza mucho antes. Bien, comienza en los años 30, porque a la vuelta de un viaje por Europa, el gran magnate Rockefeller llega con unas fotografías. Con fotografías de construcciones que quizá podían ser adquiridas para el museo. Y las pone en manos de James Rorimer, que en ese momento era conservador de arte medieval, pero que iría ascendiendo con el paso del tiempo, llegaría a ser director de The Cloisters, y después, cuando tuvo lugar la firma de este convenio, era el director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. ¿Bien? Pero en ese momento era conservador de arte medieval. Y recibe todas esas fotografías. Claro, era a ver qué nos viene bien, qué puede ser interesante. Oye, tengo esto, mira a ver qué es lo que tú crees que nos encaja más. Totalmente. Y entonces ven esa fotografía fantástica de un ábside románico que en principio creía
que era francés. Luego se dan cuenta que no era francés, era un agente francés el que estaba tratando de liquidarlo, pero lo cierto es que era un ábside español y que se encontraba en una pequeña localidad de la provincia de Segovia. Uno de los defectos y de los errores de la sociedad española es que hemos vendido mucho patrimonio histórico-artístico y lo hemos destruido. Pero no en el siglo XX, también en el XIX, desde que hicimos la desamortización de Mendizábal en 1833. Y en los años 20 también, no se nos olvide, pues mucho antes de la dictadura franquista, se vendió la reja de la Catedral de Valladolid. Y se dirá, qué cosa tan horrible. Bueno, pero el marchante que la compró la vio tirada en un huerto, al aire libre, ¿eh? O sea, que cuando dijo... Y el obispado de Valladolid lo vendió a peso de hierro. Por lo tanto, pues sí, claro, los que se llevan esas cosas son gente muy mala, pero los que lo venden también habría algo que decir de ellos. Esas fechas se había vendido de todo y había salido de nuestro país conjuntos extraordinarios. Entonces, bueno, ven que pueda ser interesante y empiezan las negociaciones. Rorimer dice que, bueno, las cantidades de las cuales se puede disponer para conseguir todo, adquirir el ábside, pagar el desmontaje, el traslado, las comisiones a los agentes, es decir, todo lo que ello conlleva. Pero he aquí que se encuentran con un obstáculo fundamental, que no era pequeño. Y ese obstáculo es que el monumento ha sido declarado Monumento Nacional en 1931. Claro, una de las primeras medidas de la Segunda República Española fue tratar de poner coto a la salida de tesoros artísticos que se había producido en el país durante las décadas precedentes. Claro, cuando advierten esta circunstancia, se da cuenta que es un verdadero escollo, una gran dificultad, porque la legislación en vigor no permite. O sea, los americanos de momento, los americanos en globo, a todos los tratantes, el museo, etcétera, toda la gente que había por el medio, no desisten a pesar de que encuentran que ese monumento no va a ser posible sacarlo de España porque está declarado como un acaban desistiendo porque, claro, quieren perseguir la operación, los agentes están dispuestos a conseguirlo, pero ven que aunque puedan comprarlo, ¿cómo lo sacan del país? Requieren una autorización. Tú no puedes llevarte más de 800 cajas conteniendo sillares de un monumento nacional y sacarlo como si nada, claro, de un puerto, ¿no? Entonces ven que va a ser muy difícil la exportación de no contar con un visto bueno de las autoridades o que éstas miren hacia otro lado. Y desde luego que el Ejecutivo del momento no estaba dispuesto a permitirlo. Siempre que hablamos de arte románico o de arte medieval español, siempre nos va a llevar todo al señor Rockefeller, que es el que, vamos a decir, incautaba o despojaba a esos lugares de estos bienes culturales. Pero luego entramos, si quieres, en detalle, porque realmente es rocambolesco el motivo por el cual esto está ahora mismo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre a comienzos de los años 50, cuando él decide retomar esta iniciativa? Pues lo que ocurre es que la geopolítica internacional ha cambiado sustancialmente. Del antiguo enemigo nazi para la política exterior norteamericana se ha pasado al enemigo comunista. El régimen de Franco, aislado internacionalmente, empieza a ser visto desde Estados Unidos como un posible aliado por el valor estratégico en esos dos bloques a nivel internacional y por su talante de combatir el comunismo. Es precisamente el contexto en el que Rorimer retoma la Operación Fuentidueña, no es casual. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por dos vías en paralelo. Una, con anticuarios en España, en este caso con su contacto en nuestro país, que es Raimundo Ruiz, que va a tratar de persuadir al Obispado de Segovia, de persuadir a la Villa de Fuentidueña y de tocar todos sus contactos con la élite cultural para conseguir la adquisición y exportación es un verbo muy... del ábside, pero se sirve de otra que va a ser la que definitivamente triunfará. ¿Y cuál es esa otra vía? La vía diplomática. La vía diplomática. Él se pone en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Madrid y le hace ver qué es lo que quiere la institución. Quiere conseguir ese ábside y pide a los diplomáticos norteamericanos que traten de contactar con las autoridades españolas a ver si en este nuevo... Sí,
que persuadan. Si en ese nuevo clima de relaciones bilaterales, pues bueno, algo así puede ser presentado como un acuerdo cultural entre dos grandes países para sellar su amistad y... Con beneficios para ambos y todo es fantástico y el cuento se es presenta maravilloso. así. Que al día de hoy siga apareciendo documentación. Hay muchas lagunas, pero sigue habiendo documentación que habría que terminar y contrastar y que nos tenían que permitir también, por ejemplo, a la gente que nos dedicamos a la investigación un poco, pues poder indagar, sobre todo porque a lo mejor allí tenemos también documentación que a lo mejor aquí no podemos, aquí no conocemos todavía. Claro. Pero bueno, todo esto es un poco... Pero nosotros conocemos una parte de la historia, no la otra. Nuestra parte de la historia, que claro, siempre estamos ofendidos porque se lo han llevado. Así que... ¿Pero realmente fue un expolio? ¿Cómo es posible que un edificio declarado bien cultural salga del país? ¿Hubo movimientos ocultos para desarrollar toda esta operación o en el fondo no eran más que los restos de una iglesia en ruinas que antes o después acabarían por derrumbarse? ¿Y las pinturas? Esas pinturas por las que se intercambió, ¿realmente equiparaban el valor del ábside? ¿Podemos afirmar que eran más valiosas? ¿Menos? Son muchos los interrogantes que tenemos hoy y que vamos a tratar de dar respuesta. Nos hallamos en pleno desenlace del caso para que ese ábside tan codiciado por el bueno de Rockefeller y sus secuaces diera con sus sillares en las salas de uno de sus museos. Y para eso, nada mejor que presionar, persuadir y mover los hilos que hubiera que mover para convencer al gobierno de Franco de dejar salir esa iglesia. Y ahí nos hemos quedado. Pero prosigamos con la historia, que aún hay mucho que contar. A ver, Rorimet quería lo que quería, lo que venía queriendo desde los años 30. Simplemente encuentra la oportunidad en ese nuevo marco de relaciones bilaterales. Considera que dada la debilidad de Franco en ese momento y los intereses que tenía depositados el país en Estados Unidos, pues podía ser el momento de que trataran de complacerlos. Hay que quedar bien con los americanos en general. Bueno, pues quieren comprar ese ábside. Bueno, pero no vamos a comprar, a vendérselo. Vamos a dejarlo en depósito y vamos a exigir algo a cambio. Y desde el Metropolitan Museum de Nueva York le ofrecen al gobierno español, a cambio de ese ábside, o bien la reja de la Catedral de Valladolid, por eso lo ha sacado, o bien la reja de la Catedral de Valladolid, o bien las pinturas de San Baudilio de Berlanga. Me ha ofrecido usted la reja de la Catedral de Valladolid y me ha ofrecido también 40 platos árabes muy importantes, pero lo que a nosotros nos interesa es recuperar las pinturas de San Baudilio de Berlanga. ¿Sabemos quién lleva esa negociación dentro de España? ¿Quién es el que se encarga de llevar eso adelante? Aparecen muchos nombres. Aparece el nombre del ministro de Asuntos Exteriores, aparece el nombre del ministro de Educación Nacional, aparece el nombre del director general de Bellas Artes y aparecen los nombres de algunos académicos que ayudaron para allanar el camino y que todo pudiera realizarse. Bueno, pues hubo técnicos que estuvieron totalmente en contra y de hecho hubo dimisiones, puesto que no estaban de acuerdo con la decisión, pero hay que recordar que hay que poner en contexto todo esto. Esto sucedió en un momento de nuestra historia, que es el gobierno de Franco, estamos hablando de 1958, en pleno apogeo del franquismo, donde nadie se oponía de manera tajante a nada que se le ocurriera al dictador. Es que era, no vamos a decir peligroso, pero sí podría generarte cierto tipo de preocupaciones, ¿no? Realmente
digamos que es como un acuerdo que se realiza con Estados Unidos, un acuerdo en el que tú me das unas pinturas que se habían llevado a principios del siglo XX, que son las de San Baudilio de Berlanga, que además tenemos esas restos de pinturas en el Museo del Prado, otros tenemos un museo en Cincinnati, o sea, están repartidas. Y nosotros a cambio les damos, bueno, entre otras cosas, el ábside de San Martín, que ellos montan allí su propio de cloister, su estructura, con todo lo que ya se habían llevado anteriormente, porque hay que recordar que ya se habían llevado también en Sacramenia, y de hecho muchísimos más sitios. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Nadie. Entonces, ¿de quién es la culpa? Obviamente hay un contrato, hay un acuerdo firmado, donde hay una salida de unos bienes que se van para Estados Unidos. Hay que buscar culpables. Hay un refrán español castellano que se aplica muy bien a esto, que es entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Pues al final yo creo que es eso. Obviamente el menos culpable es el alcalde, que al final con el dinero que se pudo conseguir se restauró la iglesia de San Miguel, hubo una partida para ella. Entonces, bueno, pues al final el municipio saca un beneficio que es tangible para ellos, no es intangible. ¿Dónde se quedaría el resto? Pues no lo sabemos. España no tenía un especial interés en recuperar, no es que no tuviera interés en recuperar esas pinturas, pero no estaba encima de la mesa el recuperarlas. Eso surge o se meten por el camino para poder allanar la operación. Para justificar la operación. Pero, bueno, por supuesto, es que además si el Estado español hubiera deseado recuperar esas pinturas que finalmente llega a España, las podía haber comprado, estaban en venta en el mercado, se podían comprar y procurar su restitución sin necesidad de perder nada, porque eso fue lo que hizo el Metropolitan. Realmente comprarlas para cambiarlas. Comprarlas para ofrecérselas y comprarlas cuando el Estado español confirmó que el trueque que el intercambio estaba aceptado y que iba a ser por esas 6 fragmentos murales de San Baudilio de Berlanga. Estaba todo apañado, organizado. Es que sí, bueno, estaba tomada la decisión desde arriba y solo faltaba un empuje final. Yo creo que es uno más de los episodios de compraventa de nuestro patrimonio histórico-artístico. Por eso me he referido a San Baudilio de Berlanga y por eso me he referido a la reja de la Catedral de Valladolid, que es de los años 20. De hecho, las pinturas de San Baudilio fueron vendidas a un marchante americano que las compró por 65.000 pesetas de la época. Hay registros de que esto lo vendió de forma separada y una de estas partes, de estas pinturas, cuando las vendió en Estados Unidos, las vendió por $75.000 del momento. O sea, era un negocio. Y la operación le salió redonda, porque no solo eso, sino que gracias a esa compra, lo estaban vendiendo 2 coleccionistas, que tenían en su poder varios fragmentos procedentes de San Baudilio. Cuando hace esa compra para ofrecérselo al Estado español, al final consiguieron que 2 fragmentos bellísimos del mismo complejo monumental de San Baudilio de Berlanga les fueran ofrecidas gratuitamente a la institución, que son las que hoy se exhiben en The Cloisters. Es decir, que les salió muy bien. Ni siquiera todas las pinturas, hubo algunas que se quedaron ellos. Maravilloso. Alcalde, sí. Exalcalde, pero bueno, alcalde. ¿Cómo veíais en aquel tiempo, pues tanto la iglesia, el ábside, el famoso ábside, antes de que se lo llevaran? ¿Qué papel jugaba aquí en el pueblo? Pues veníamos y los críos lo que hacíamos, pues cuando veíamos las piedras bonitas, pues como críos tirando a piedra, porque había una piedra que era la piedra del Calastillo, que llamábamos. Ajá. Y bueno, pues pasábamos ahí el rato haciendo un poco lugar de juegos. Travesuras, sí. Y luego, pues cuando se lo llevaron, yo tenía entonces 12 años, salíamos del colegio, que estaba donde está el ayuntamiento ahora, y salíamos, nos escapábamos cuanto podíamos, llegábamos tarde luego al colegio porque nos entreteníamos aquí, aunque no nos dejaban arrimarnos mucho a los obreros, claro, porque era estorbar. ¿Cómo llegó la noticia aquí al pueblo de que el ábside iba a ser trasladado? ¿Cómo... Pues hombre, yo creo que era una cosa, entonces no sabíamos el valor que tenía ni nada, ni mucho menos. Después tengo entendido que bueno, que fue entonces
a nivel de Consejo de Ministros, pues que no hubo remedio, se lo llevaron. Hay quien echaba la culpa al alcalde que había entonces. El alcalde ya, pues como el de ahora, que poco podría hacer. Alejandro, el alcalde de entonces a ver, aquí hay un factor. Nosotros, el concepto de patrimonio que tenemos al día de hoy, o de bienes de interés cultural o de arte, parte a partir de la ley del 85, del siglo de 1985, la 16/85. ¿Qué pasa? Que es cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos un patrimonio y que tenemos un valor. Claro, nosotros en entornos como estos, municipales, pequeños, al final con lo que te encuentras es que si tú no lo usas, no tiene funcionalidad, no tiene fin. Y como bien decía Fernando, pues obviamente desde las chiquillerías que se podían hacer, algo que tú realmente lo tienes ahí y lo vives todos los días. ¿Qué pasa? Que te encuentras con que eso no deja de ser una ruina. Entonces, pues muchas casas se construyen con restos de ruinas que tenemos, no solamente de una muralla de un castillo, sillares, se aprovecha las las sillas, piedras, se aprovecha absolutamente todo. ¿Se le comunica al municipio de Fuentidueña? Supongo que alguien les dijera, oiga, por allí va a aparecer alguien, ustedes no se preocupen que está todo controlado. Esto es realmente delicado porque en toda esta operación se ve claramente que se está dirimiendo en las altas instancias del Estado. La decisión del Consejo de Ministros se adopta, se aprueba el intercambio contando con el respaldo de ambas academias, Real Academia de Bellas Artes y Real Academia de la Historia. Y cuando ya está tomada esa decisión es cuando el gobernador civil se lo comunica a la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia. Cuando ya está tomado, claro, cuando nada se puede hacer, ¿no? Nada se puede hacer. Y ese fue un momento muy delicado, porque la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia, que tenía entre sus competencias informar sobre todo cuanto acontecía en el patrimonio artístico de la provincia, se ve ante una decisión que está tomada, de la cual no ha podido tomar parte alguna, y que es un hecho consumado que simplemente tiene que acatar. Esa sesión y la carta que envían a ambas Reales Academias de Bellas Artes y de San Fernando y de la Historia es tremenda. Firmada por Peñalosa, quien estaba al frente de la Comisión de Monumentos, y es tremenda porque van desgranando uno a uno todos los puntos en los cuales estaban en desacuerdo de una decisión semejante, que no se había contado para nada con la Comisión de Monumentos de Segovia para informar, tomar partido o mostrar siquiera su opinión, que se había argumentado que era una ermita derruida y sin valor, cuando ni era una ermita ni estaba completamente derruida, que no se había dicho en momento alguno que estaba protegida y era monumento nacional. Señalan también que las Reales Academias no podían respaldar algo semejante, sino que tenían entre sus cometidos defender el patrimonio artístico, no facilitar su salida del país. ¿Te acuerdas el primer día que llegan aquí pues, los equipos para decir, a ver señores, que vamos a desmontar esta historia porque nos lo llevamos? Yo eso no me acuerdo, subíamos del colegio y encantados de ver ¿Quiénes trabajaban entonces aquí? Encantados de ver un coche, entonces decíamos un coche de punto, que decíamos 1200 entonces negro, y una camioneta, me acuerdo las casetas que hicieron ahí para la herramienta, para todas esas cosas. Y había 3, recuerdo yo, que estuvieron trabajando aquí, 3 del pueblo. Salvador Carretero, Abel Palomar y esos 3, ¿El resto de la gente venía de fuera? Sí. Hombre, venía gente técnica para el del monte, eso, claro. Entonces estaban pues como de peones para los que le mandasen, claro. ¿Cómo se desmonta un monumento románico que tiene siglos de antigüedad y se vuelve a montar? Bueno, pues en este caso fue gracias a un arquitecto muy profesional y muy perito como fue Alejandro Ferrand. Alejandro Ferrand era arquitecto de zona de la Dirección General de Bellas Artes, no estaba en ese momento como responsable de esa zona, pero se le encargan las labores de desmontaje del ASI de San Martín de Fuentidueña por consejo de don Manuel Gómez Moreno. Alejandro Ferrand, que es uno de los grandes arquitectos que trabaja y que se dedica a desmontar los dibujos que tiene. Sí, hay que decir que el desmontaje es un espectáculo, o sea, es una obra para estudiar. Es una obra para estudiar. De hecho, la Universidad de Valencia precisamente ha estado estudiando toda la obra de Alejandro, del arquitecto, que realmente no hizo solamente esto, sino parece ser que hizo también más. O sea, que es una cosa que, bueno, pues en circunstancias en las que se vivía, parece ser que era algo normal. Es tan importante
la obra que se hace de numerar piedra a piedra, desmontarlo, meterlo en cajas, enviarlo a Nueva York, y ha habido tantos estudios de cómo eso fue un modelo de desmontaje de obras de arte en arquitectura. De hecho, se han escrito bastantes artículos analizando y estudiando cómo se hizo ese cambio. Sí, esto es como una mudanza. Vamos a ver, si eres una persona ordenada, te ordenas todas las cajas, te las numeras y en ese haces ese listado de esas cajas. Bien, y los planos que hizo Ferran sería como ese listado de esas cajas de mudanza, y lo que hicieron es, previamente, numeraron todos los sillares, cada uno con tiza, es decir, todas las cajas las numeraron, todas las piezas, toda la sillería, todas las piedras. Tras eso, ¿qué es lo que hicieron? Acabaron el edificio porque había faltantes, y tras eso ya iban desmontando, iban numerando las cajas. ¿Dónde está ese listado? Pues cada una de esos sillares, de esos números, está en los 19 planos que preparó Alejandro Ferran para que lo remontaran en Nueva York. Pues yo recuerdo pues eso, que cada piedra la metían, no es que vinieran cajas, sino que las hacían aquí. Hacían la caja para... La caja la hacían y sí, iban las piedras numeradas, las 3.300 piedras que se llevaron, pues las acoplaban las tablas a las piedras. Las había más grandes y más pequeñas y entonces pues eso, no es que fuesen cajas, las acoplaban las tablas a las piedras. Las piedras, sí, sí. Las hacían a medida. Las hacían a medida, claro, o sea, se acoplaban a lo que eran las piedras. Hay una numeración, hay unos planos, pero ¿qué pasa en un edificio? Que siempre hay desplomes, hay una cota que no es exactamente la misma. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Alejandro Ferran sí que preparó esos planos con esa triangulación, es decir, sacando las cotas en distintos lados desde un mismo punto para que encajaran en distintos planos. En Nueva York sí que, una vez montado parcialmente, tuvieron que desmontar y volverlo a montar. ¿Por qué? Porque la plomada no coincidía. Y había un cierto desplome y había una pieza que no acababa de encajar. Entonces sí que tuvieron que desmontar parcialmente y volverlo a ejecutar para que les encajaran todas las piezas. ¿Cuánto tiempo tardan en desmontar? Pues no mucho, porque veamos, la decisión se acuerda en julio de 1957, como hemos señalado, y a comienzos de 1958 las piedras llegan a Nueva York. Es decir, 6 meses ininterrumpidamente. Y de hecho en Navidades no se fueron a su casa, sino que estuvieron trabajando allí. Por la mañana se levantaban antes que saliera el sol y por lo general se preparaban el tajo. Todos los días tenían escarcha porque hacía mucho frío, son los meses de más frío, e incluso días que se había puesto el sol pero que seguían trabajando, ya no directamente en los andamios para evitar peligros, pero sí que gestionando, pensando cualquier cosa. En Nueva York se montó más tarde, pero ahí sí que no disponemos de los datos en los que se procedió al remontaje. Pero yo entiendo que debería estar pues prácticamente un año entre la construcción de la solera de hormigón, de esa base, que les encajaran. Sí que es verdad que no se montó hasta pocos años después. Alejandro Ferran había un grupo de unos 15 trabajadores de Alejandro Ferran, o que los gestionaban directamente, porque eran los canteros que solían trabajar con él. De hecho, los hermanos Bouzas, que eran 4, a otros 10 sumados a Severino, que era el encargado, y a otros 9, formaban unos 15 personas que eran habitualmente los que trabajaban con Ferran. Y evidentemente, estos eran los operarios que trabajaban en la restauración monumental, y que en la zona 1 prácticamente lo que se trabajaban, que eran los monumentos nacionales, eran todos personal cualificado. Y de hecho, si por lo general ganaban 250 pesetas a la semana, en esta obra cobraban 500 pesetas a la semana, cuando un pan valía 70 céntimos de peseta, claro. ¿Cómo anuncia el Met, una vez que tiene montada, instalada esa pieza tan deseada tanto tiempo por ellos? Pues la verdad es que fue recibido como todo un acontecimiento, y en este caso hay una gran diferencia entre lo que difunde la prensa estadounidense y lo que se ve en la prensa española.
En España, los grandes titulares ponen el acento en la restitución de las pinturas de San Baudelio de Berlanga y como es una conquista, bueno, se tiene que salir con destino a Estados Unidos ese fragmento monumental que previsiblemente iba a desaparecer, o sea, nos hacen un favor porque lo van a... Sí, porque se plantea como una gesta conseguir esas pinturas que se habían perdido, que habían sido vendidas. No se señala que son solo 6 fragmentos, que el resto estaba todavía en colecciones internacionales. Mientras que en Estados Unidos, pues de las pinturas apenas se habla. Lógicamente. De lo que se habla es de algo que para ellos resulta muy llamativo. Y además aparece, es una frase que aparece en el acto de inauguración del ábside cuando tiene lugar en 1961. Y era una frase en la cual se decía: por primera vez un Estado se despoja de un monumento nacional para ofrecérselo a otro país, para que sea expuesto en otro país. Se despoja. Sí. Qué duro. Se desprende, o sea, no sé si despoja, se desprende de un monumento nacional para cederlo a otro país. Y claro, sí, así fue. Los objetos tienen que estar en su lugar, yo creo, ¿no? Y si el país, este paternalismo que tienen o han tenido los países anglosajones, sobre todo por los países con economías más débiles, ¿no? En aquel momento probablemente así era nuestro caso, ¿no? Pero en otros lugares del mundo siguen haciendo lo mismo. Venga, os voy a guardar esto, que yo lo voy a guardar muy bien. Voy a guardar los frisos del Partenón también, que cuando se caiga el Partenón yo los tendré en perfecto estado, ¿no? Bueno. Pero los bienes, en teoría, yo creo que tendrían que estar en su lugar de origen. Para eso están, para cuando su lugar de origen no tiene capacidad para preservarlo, para eso están los museos. La excusa de trasladarlo a otro país carece totalmente de sentido. Hombre, yo por mí estaría mejor en su sitio original, por supuesto. Porque allí no importa poco que esté allí. Pero aquí bien cuidado. Aquí bien cuidado, claro, evidentemente. Bien cuidado, no como estaba, porque evidentemente que lo que tendría que haber sido, si hubiese estado cuidado como está allí, pues... Igual que está la iglesia que se reconstruyó, que está bien cuidada, sí. Eso podría estar igual. Lo que pasa es que entonces no se daba importancia a ello. No, o sea, había mucha ignorancia también en su día. Teníamos eso pues como teníamos esto ahora, más o menos. Más o menos. Y además que luego pides dinero para que te ayuden. Y es complicado eso. Y complicado no, por lo contrario, más. Entonces más no se pedía, entonces no había, ahora pides y no te lo dan. Tú, Alejandro, como experto, ¿qué me dirías? Yo para esto soy muy pragmático. Mirad, al día de hoy somos conscientes de que eso es muy difícil de que vuelva. Aprovechemos la oportunidad de que está allí. ¿Cómo? Obviamente vamos a intentar promocionar que Estados Unidos tiene un ábside de una iglesia de un pueblo español. ¿Has tenido la oportunidad de verlo? Sí, claro, sí. ¿Qué recuerdas? ¿Qué has sentido cuando has visto ese ábside allí en Estados Unidos, en Manhattan? Yo creo que son muchas sensaciones, desconcierto. Hay una frase que apareció en la prensa: capilla trasplantada. Sí, es algo así. A ver, es que cuando Rorimer hablaba en aquellas cartas de que iba a recibir el aprecio y la atención y las visitas que en su ubicación original este monumento no podía tener, sí, claro, en ello no se equivocaba. Entonces hablaba de miles de visitas, hoy son millones de visitantes los que recibe al año la institución, pero desconcierta, es desconcertante, porque claro, no deja de ser como una especie de experimento del Dr. Frankenstein. Recrear un monasterio sin ser un monasterio, ¿no? Desconcierta. Que el gobierno español hoy, si quiere, podría reclamar que se devolviera ese ábside, podría reclamar su devolución. Sería un juicio. Lo que pasa es que entonces el Prado tendría que devolver las pinturas de San Baudelio de Berlanga. Lo hecho está. Pues vamos a intentar aprovecharlo. O sea, ¿cuántos pueblos en España pueden presumir que tienen un resto arquitectónico en Estados Unidos y que lo puede ver todo el mundo? Muy pocos. Muy poquitos. Entonces vamos a intentar hacerlo. Al final buscamos pragmatismo. La cultura es un elemento que se tiene que transformar. Tú has dicho una cosa, las cosas que se caen y las que se van a caer. Claro, es que al final nada más sobrevive lo que antes lo que estaba mejor consolidado, ahora lo que está consolidado y lo que es atractivo para el turismo.